Hola, sí, buenas noches, buenas noches, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Ahí ya entonces puedo ver conectadas a mi hermana Carmencita. El Señor te bendiga, Carmencita, saludos, buenas noches. A la tía Roxana, hola tía Roxana, el Señor Jesús le continúe bendiciendo, buenas noches. Está también entonces Carolina Soto, hola Carolina alias Nina. Oiga, Yoxan, saludos, el Señor Jesús lo continúe bendiciendo, Yoxan. Alejandra, hola, buenas noches, el Señor te guarde en su precioso nombre. Hola Trini, Jesús te bendiga, buenas noches. Yesenia, mi hermana amada, el Señor te guarde en su precioso nombre, buenas noches. Seguimos entonces aquí, se siguen sumando, bien, hola Carito, ya tenemos a nuestra segunda Carolina, tenemos dos Carolinas, Carolina alias Nina y Carolina alias Carito. Aquí está entonces mi hermano Gastón, mi hermana Ani, el Señor Jesús les bendiga, buenas noches. Señor los guarde en su precioso nombre. Saludos para Iván y para también Camila. Ahí está Mayra. Jesús te bendiga. Buenas noches. Flor de María. Hola, Flor de María. El Señor te continúe bendiciendo en esta noche, Flor de María. Saludos cordiales para ti, para tu casa también en esta hora. Melvincillo, me lo saludas, por favor. Jocelyn Paola, Jocelyn, Señor Jesús te bendiga, saludos entonces a la mamá Álvaro, también a David, el Señor les bendiga, buenas noches, se siguen sumando más y más, gracias al Señor, y bueno, continuamos saludando a todos en esta noche, que el Señor los bendiga, los prospere, los ayude. Agradecido con el Señor por la vida de todos y cada uno de ustedes, por este tiempo entonces maravilloso que nos permite estar compartiendo esta vida de fe. Ahí está Laurita, hola Laurita, el Señor te bendiga. Saludos en esta noche también para ti, para la casa, para todos los muchachos allá a la distancia. Saludos. Buenas noches, se siguen sumando los hermanitos y vamos entonces aquí viendo cómo, por favor, alguien que me retroalimente, si se escucha bien, si se ve bien. Bueno, ya pues bien me refiero a lo que es la imagencita, lo que ya es del resto no hay forma. No hay nada que hacer para el resto. Angie, Jesús te bendiga. Saludos para Gilbert, para Francini también. El Señor los guarde en su precioso nombre. Eso, ahí está mi hermano David. El Señor te bendiga, mi hermano. Saludos. También saludos para tu mamá, doña Margarita, y bueno, esperando con la ayuda del Señor que estén bien. Ahí está mi hermano Jairo, todo súper, bueno, qué bien, gracias hermanita por retroalimentarme. Se escucha perfecto y se ve más o menos, sí, yo sé, yo entiendo. Excelente, buena, Yoxan, Señor te guarde. Bien, entonces Aquí vamos, se siguen sumando. Bien, nada, hermanos, entonces, agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite entonces compartir esta vida de fe. Ahí está doña Rocío, la hermana Rocío, el Señor Jesús la bendiga. Rocío también, saludos, el Señor la guarde en su precioso nombre. Compartir esta vida de fe y bueno, entonces continuamos con este estudio que tiene pues como título el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y en esta oportunidad entonces vamos a aprender acerca de la obra del Espíritu Santo y entonces el convencimiento acerca de justicia. Entonces esa es la parte que vamos a ver, lo que vamos a aprender hoy con la ayuda del Señor, por medio de la obra maravillosa de su Santo Espíritu. Entonces vamos a comenzar en ruego, en súplica, vamos a pedirle al Padre para que por medio de su Santo Espíritu traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta noche nosotros podamos entonces escuchar, entender y obedecer la dulce voz del Dios que nos creó, nos formó y que también nos redimió para su reino por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre de Jesús,
Agradecidos, Señor, estamos contigo, Sí. porque hasta este día y hasta esta hora, con lazos de amor, de misericordia, nos has traído, Señor, con tu diestra poderosa nos has sostenido. Podemos venir, Señor, con el entendimiento a confesar que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Padre, creador del cielo y de la tierra. Reconocemos tu deidad y tu exclusividad como el único Dios verdadero. Sí. Y también, Señor, estamos, Señor, declarando, manifestando que es únicamente por medio de la fe en tu Hijo Jesús el Cristo al que enviaste al mundo, por medio de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, que ahora podemos, Señor, a pesar del pecado y la maldad, de la debilidad de nuestras carnes, la concupiscencia de nuestro corazón, Sí, Padre. estar en tu presencia, Señor, en la presencia de un Dios santo y clamar y decir, Abba, Abba Padre nuestro. Sí, Padre, sí. Gracias, Dios de los vivos, porque sabemos, Señor, tenemos claros que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento. Oh, sí. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, Gracias. revelarnos, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos en esta hora, en el nombre poderoso suyo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, obrando con poder y gloria en la vida de cada uno de Te lo pedimos, nosotros, Señor Jesús. fortaleciéndonos en la fuerza y en el poder que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, Te lo pedimos, Padre. abriéndonos el entendimiento, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, mi Dios. Sí, Por Padre. favor, yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, obrando con tu Espíritu Santo en mí, a través de mí, Te lo pedimos, Señor. y en la iglesia de tu Hijo Jesucristo, capacitándonos, instruyéndonos, Señor, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita Te lo palabra. pedimos, Padre. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado, Padre. Que las tinieblas retrocedan, que todas las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas. Que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Por amor a tu nombre, ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos para que en tu luz veamos la luz. Para que seamos, Señor, en esta hora, Señor, limpiados con tu palabra, capacitados con tu palabra. Y también, Señor, que nos uses con poder y gloria por medio de esta palabra que hoy por gracia nosotros hemos recibido. Te lo pedimos. Que seas tú, Señor, capacitándonos para que nosotros podamos como obreros aprobados, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, y servirte y agradarte y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre. Que sea, Señor, este tiempo provechoso para nuestro espíritu, y no solamente para nuestro espíritu, sino también para los que a ti te plazca, Señor, usar nuestras vidas para llevarlos al conocimiento y al entendimiento de tu voluntad. Te lo pedimos. Por favor, Padre nuestro, por amor a tu nombre, Señor, derrama de tu gracia, Señor, de tu misericordia, de tu amor y de tu bondad. Prospera, Señor, este tiempo, Padre. Te lo Este pedimos, tiempo, Señor, que como iglesia, Señor, venimos buscando tus rostros, venimos, Señor, acercándonos, Señor, a ti, tratando, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, Te lo pedimos, Padre. de, Señor, conocerte más, entenderte más, para poder obedecerte más, agradarte más, servirte más, para que tengas toda complacencia, Señor, en nuestras vidas, así como también la tuviste en tu Hijo Jesucristo. Padre nuestro, nosotros estamos persuadidos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Tu palabra dice y está escrito que si tú no edificas la casa, en vano, Señor, trabajamos los que la construimos. Por favor, Señor, ayuda, Señor. Prospera este tiempo, Padre, por amor de tu nombre, por amor a ti mismo, Padre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol, Padre. No habrá memoria allí, Señor, en el Seol de tu nombre. Aquí ahora, por amor a tu nombre, capacítanos y úsanos con poder y gloria, para que podamos y seamos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, esa novia vestida ataviada de blanco, Señor, dispuesta para su Señor, la iglesia que conoce y entiende y obedece la voz de su Señor, Padre, que podamos manifestar la vida de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Padre nuestro, por amor de tu nombre, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre bueno. A nadie más tenemos ni en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti, Padre. Por eso, Señor, Dios de dioses y Señor de señores, delante de ti estamos buscando tu rostro, estamos. Clamamos, Señor Padre bueno y misericordioso. Obra con tu Espíritu Santo, obra con poder y gloria, Padre, para que las tinieblas retrocedan y las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas.
Padre nuestro, yo te pido que todo velo, todo entenebrecimiento, todo, Señor, artimaña del enemigo, todo velo, todo el endurecimiento del corazón, toda distracción, todo estupor, toda indiferencia, toda altivez, se ha llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora, Padre. Por amor a tu nombre, Señor, prospera este tiempo y ayúdanos, Señor, a conocer y entender, Padre, la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, que, Señor, que es lo que significa, Señor, el convencimiento de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esas fueron las palabras que tu Hijo, el Señor, nos dio. Por favor, ayúdanos a entenderlas, Señor, danos, Señor, capacítanos, Señor, para que podamos y tengamos claro el entendimiento acerca de esta porción y todo lo que, Padre Santo, eso implica y todo lo que está entonces, Señor, girando alrededor de esta tu voluntad, Padre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ábrenos las Escrituras. Danos, Señor, entendimiento, que podamos a través de toda tu palabra, desde el principio hasta el fin, ver, Señor, cómo es tu correcta, completa, buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, llevarse a cabo. Por favor, permítenos, Señor, permítenos, Padre bueno y misericordioso. Ábrenos, Señor, las Escrituras. Permítenos conocerte más, entenderte más. Ayúdanos, Señor, prospera, Señor, cada espíritu, cada corazón dispuesto, Padre. Señor, clamamos, Señor, por sabiduría de lo alto, conocimiento y entendimiento, Padre, para hacer, Señor, lo bueno y lo agradable delante de tus ojos, Padre nuestro. Por amor a tu nombre te lo pedimos, a tu gracia, a tu buena voluntad, Señor. Estamos encomendando, Señor, nuestras vidas y este tiempo, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Y amén. Ahí está mi hermana María Teresa, el Señor Jesús me la bendiga. También está mi hermano en Ben Won, el Señor te bendiga, hermanito en Ben. Está mi hermana Carmencita, el Señor te guarde también su precioso nombre. Andrea Hernández, el hermano pastor Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches para todas, para todos. Buenas noches, el Señor también te bendiga, mi hermano. Y bien, entonces, bueno, aquí vamos, con la ayuda del Señor y por medio de la obra de su Santo Espíritu, a conocer y entender un poco mejor entonces el significado acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio según San Juan, antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo entonces consuela a los apóstoles. Los apóstoles están tristes, están abatidos, están desconsolados, porque entonces Él les ha manifestado 3 veces acerca de lo que es necesario que le acontezca. Sin embargo, la Biblia nos da testimonio de que estas palabras entonces de alguna forma les estaban veladas, pero no es entonces, digámoslo así, que pues ellos con el entendimiento no pudieran también discernir y darse cuenta que, digamos, vaya, que la situación se ya vaya poniendo como, saliendo como de control, de que ya definitivamente al Señor se lo querían echar, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, bueno. Nuestro Señor, antes entonces de ir ahí de terminar ese tiempo de lo que conocemos como la última cena, entonces manifiesta lo que es entonces el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, o sea, la misión del Espíritu Santo, el apostolado del Espíritu Santo, la comisión del Espíritu Santo. Todo esto que entonces estoy hablando, todo lo que estoy diciendo son palabras que son entonces sinónimos. Y ahí está mi hermano Rafael, Señor te bendiga, para ti, para Jocelyn y para la casa, un abrazo, espero que doña Teresa esté mejor, saludos a Hanna. Y bien, entonces bueno, les comentaba acerca de que entonces todas estas palabras que acabo de mencionar son sinónimos y las podemos entonces entender como entonces que van o están hablando de lo mismo. Y bien, entonces bueno, ya la semana pasada, hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo, habíamos aprendido acerca de la persuasión, el convencimiento del Espíritu Santo al mundo acerca de pecado. Y entonces así tal cual como el Señor Jesucristo no lo manifestó, entonces de pecado por cuanto no creen en mí. Y pues con estas palabras entonces nos está dejando claro que entonces hoy el pecado por el cual
los hombres estamos siendo juzgados ante los ojos de Dios es la incredulidad. ¿Ven? Esa es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es entonces el pecado imperdonable. Hablamos entonces acerca y aprendimos acerca del pecado. Y entonces, ya gracias al Señor y a la revelación que Él nos ha dado, hemos podido aprender acerca de este tema desde varios aristas, desde varias ópticas. La última vez aprendimos y vimos acerca de este tema, entendiendo el pecado entonces de los hombres, de la humanidad, y el pecado en sí, entonces de los ángeles. Y pudimos entonces, y nos dimos cuenta que, nos pudimos dar cuenta entonces que el pecado, digámoslo así, del hombre es como tal la desobediencia a la palabra de Dios, y entonces el pecado de los ángeles es la rebelión o la, ¿cómo se dice?, incredulidad a la palabra de Dios. Entonces hablar de rebelión y de incredulidad en este caso es entonces y está en la misma dirección. Bien, ahora aprendiendo acerca de por la porción que sigue allí en Juan 16 capítulo 9, 16, perdón, Juan capítulo 10, Juan 16, vamos por favor, vamos, acompáñenme allí, vamos a mirar juntos Juan 16. Y entonces en Juan 16, pero el versículo ya 10. Entonces continúa el Señor y entonces dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá entonces al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esto es entonces, bien. El domingo en la predicación tomamos como referencia la porción que está en el Evangelio, en el testimonio según Mateo o Leví el publicano. No sé cuántos tengan claro. Este Mateo, el que escribió este testimonio, es el mismo Leví el publicano, el recaudador de impuestos. Entonces allí en Evangelio según Mateo capítulo 5, la porción que entonces usamos el domingo fue capítulo 5 versículo 17, tiene como título ahí, recuerden que los títulos son añadidos, Jesús y la ley, y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Aló, oigan, ¿están ahí? ¿No se han ido? O así como, digámoslo, un bajoncito así de señal. ¿Están ahí? ¿Están conmigo? Por favor, alguien que me retroalimente. Ahí hay un poquito de interferencia. A ver, cuéntenme. ¿Cómo va la cosa? Estoy igual, Trini, aunque a mí me pasa mucho. Yo también se pega. Sí, un poco, yo también. Ay, qué cosas. ¿Qué pasó? ¿Se pegó? ¿Cómo va? Estamos aquí, pero ya no. Ahora sí, va. Se queda pegado el video. Ay, sí se ve. Alejandra Mondol, Jesús te bendiga. Ok, pero yo hice pruebas y ya en este momento está bien. Bueno, orémosle, pidámosle al Señor que siga bien. Ani Vargas, hola, mi Anita Ana. Ani, entonces, bueno, ya ahora sí, volvió en sí. Dios mío, es que pasa a veces como nubes así, chaparrones. Pero bueno, rápidamente, entonces aprovechemos que está bien. Y dice entonces, en capítulo 5, versículo del 17, ya estaba leyendo y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, se restableció, gracias a Dios. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo varias cosas, como siempre, palabras de vida. Entonces, bien, Él está diciendo, escuchen bien, que Él no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, esto es maravilloso, con el entendimiento, con el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, aprender bien, entonces, cómo es y qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo, nos está enseñando en su palabra. Vean, la Biblia tiene dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. No son la misma cosa, sí, ambos son palabra de Dios, sí, pero no son la misma cosa, porque si fueran la misma cosa, entonces no hablaríamos de antiguo y nuevo. Hablaríamos simplemente de Biblia como tal y nada más. Entonces, el primero, no tener claro que esa división, entonces, de antiguo y nuevo pacto, no es algo que, digámoslo así, a los hombres se nos ocurrió, sino que ese antiguo y nuevo pacto es la voluntad manifiesta del Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Entonces, bien, para resumir, ¿qué es o qué, en qué es entonces o de qué habla o de qué trata el antiguo pacto? El antiguo pacto entonces es y trata acerca de el testimonio que Dios entonces está dando acerca de básicamente dos cosas. Una, la culpabilidad del hombre, y dos, entonces, de la futura manifestación de su Hijo Jesucristo a este mundo. Cuando leamos bien con el entendimiento el Antiguo Testamento, entonces lo que vamos a poder entender y vamos a poder ver es entonces esas dos cosas, la culpabilidad del hombre y perdón, la manifestación de Dios acerca de, y el testimonio de Dios acerca de la futura manifestación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces el antiguo pacto podríamos entonces llamar o encerrar todo el antiguo pacto como la ley. Y el nuevo pacto entonces es, y lo podemos entonces ver como el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que está girando en torno a el Evangelio de Jesucristo. Y la palabra Evangelio significa entonces buena nueva, buena noticia. Y entonces el Antiguo Testamento, cuando nosotros entonces veamos el Antiguo Testamento con el entendimiento, entonces podemos ver también de igual manera dos cosas. Una, entonces, esa promesa de Dios acerca de la manifestación de su Hijo, de la venida de su Hijo Jesucristo, cumplirse. Y dos, entonces, la misericordia de Dios al perdonar el pecado de los hombres. ¿Ven? Entonces, como siempre les he dicho, el punto aquí es que si no hay o no se tiene claro el entendimiento, entonces se pueden ver, digamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como dos cosas totalmente diferentes. Y de hecho, muchísimas personas incluso entonces piensan o creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. ¿Ven? Y pues como les decía, todo eso es porque pues realmente no, por más que se abra la Biblia, se lea la Biblia, se use la Biblia, si no hay revelación del Espíritu Santo, entonces
porque está escrito que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los que la trabajan los que la construyen. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y pues entonces hablamos sabiduría, sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que perecen, sino la sabiduría que proviene de lo alto, entonces la cual Dios le reveló a los que le aman. Y pues entonces esta es la revelación que nosotros, gracias al Señor, entonces hoy podemos disfrutar por la obra grandiosa, maravillosa de su Santo Espíritu. Entonces estas dos cosas, estos dos pactos como tal, ya entonces son los que conforman la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Y bien, entonces hablando acerca de el Antiguo Testamento, que como les dije, lo podemos entonces ver estas dos cosas, la culpabilidad del hombre, y eso lo podemos entonces entender como la ley. La culpabilidad del hombre entonces, y de dónde proviene o producto de qué está esa culpabilidad del hombre, entonces la podemos relacionar con la ley. ¿Se acuerdan entonces que además de la culpabilidad del hombre, hablamos que en el Antiguo Testamento está manifiesto también la promesa de Dios acerca de la venida de su Hijo Jesucristo al mundo? Y cuando entonces hablamos acerca de la venida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo al mundo, hablada en el Antiguo Testamento, entonces hablamos acerca de los profetas. Bien, entonces el Antiguo Testamento lo debemos entonces ver correctamente como la ley y los profetas. ¿Ve? Y esa división, repito, no es entonces que me la inventé yo, o me pareció a mí, o es, digamos, teológicamente hablando, que lo aprendí en un seminario, en un instituto teológico, sino que es de la manera como entonces, si vamos ahí a la misma Biblia, encontramos el Señor está haciendo referencia al antiguo pacto como la ley y los profetas. Miremos un momento, por favor. Entonces, en cuanto puede ser, en Mateo, veámoslo en Mateo. Veámoslo en Lucas. Lucas. Entonces veámoslo en Lucas, o insensatos de corazón para creer todo lo que él... Bueno, lo podemos ver en oyen a Moisés y a los profetas. Bueno, si más Abraham les dijo, aquí está bien. Lucas 16. Entonces aquí en Lucas 16, que es la palabra que estamos buscando, hablando, escúchenme bien, haciendo referencia cuando ustedes y yo vemos esto, entonces, la ley y el reino de Dios. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas. Entonces, ven, esa no es una división, como les repito, que yo o nuestra denominación entonces esté haciendo, sino que esa es la, digamos, división correcta del antiguo pacto. Cuando veamos entonces el antiguo pacto, cuando estudiemos entonces el antiguo pacto, recuerden entonces... ¿Aló? ¿Se está pegando?
¿Cómo? Se está pegando. Ahí veo un comentario de Trini acerca de que se está pegando. Ay, Dios, qué cosa, ¿sí? ¿No corre bien? ¿Aló? ¿Alguien que me retroalimente ahí, por favor? ¿Seré yo? ¿Serán ustedes? A ver, se pega. Me pega a ratos, se pega a ratos, bendito Dios, qué cosa. A veces sí, a veces no. ¿Será que de pronto es que se escucha bien por partes y se quita, va y viene? Vamos a ver, entonces ahora mismo sí se está escuchando bien. Ahora a ver, entonces a ver, vamos a ver si de pronto, digámoslo, entonces me muevo. A ver, se pega un poquito. A ver. Sí, de pronto me muevo. A ver. ¿Qué tal? Si de pronto aquí me muevo más. Perdón. Ahora sí dele. Ahora sí dele. Ok, bueno, entonces fue pucha, pero la cuestión es que aquí no quedé como de pronto muy cómodo yo porque me tuve que salir, pero qué raro, será que en la noche se pone como rejejo, porque yo hice pruebas y estaba bien, pero bueno, entonces ahora sí está bien. Bueno, vamos esperando en Dios que aquí sí se ponga mejor la cosa. Entonces en Mateo 16:16, la ley y los profetas. Entonces ya, la ley y los profetas. Entonces hablar acerca del Antiguo Testamento, entonces es hablar sobre, del Antiguo Testamento, entonces es entender lo que es la ley y los profetas. La ley y los profetas. La ley, a ver, espera un momento que ahora sí ya estoy tratando de ubicarme para poder de pronto sentarme y que no me quede tan difícil. A ver, ¿qué tal? Yo escucho bien en este momento. Ah, bueno, qué salvada, qué bueno, David, qué bueno, me alegra. Vamos a ver, tranquilos, a ver, digamos, paz. Voy a hacer por favor, un alto momento. A ver, ¿qué tal? Ahí corre bien, me salí, de pronto tal vez es que a esta hora y hay mucho flujo, mucho tráfico en la línea, en la red, perdón. Ya está todo el mundo en casa pegado, entonces hay mucho tráfico y no me agarra bien desde adentro de la casa. Ahí va bien, ¿verdad? Pues entonces, Rocío, bien. María Trinidad, por ejemplo, hace un rato escuchaba bien, pero no, ya escuché casi nada de lo que dijo Gabriel. Ahora sí, ahora sí. Ya estoy escuchando y viendo bien. Qué bueno, espérenme un momento, ahora ya yo me termino de sacudir aquí un poquito. Bueno, entonces ahora, bueno, María Trinidad, que era la que nos faltaba. Bien, muy bien, César, perdón, mi hermano Guillermo, eso. Entonces, bueno, ahora sí, ya. Vamos entonces, continuamos. Entonces, bien, hablar acerca de el antiguo pacto, entonces, es hablar acerca de la ley y los profetas. Entonces, la ley y los profetas. Y con respecto, entonces, a el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, entonces es o hace referencia a, de igual manera, dos cosas. ¿Qué cosas? Entonces, venga, vamos a mirar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, no, perdón, 17. Evangelio según San Juan en el capítulo 17.
entonces, en el capítulo 17, en el versículo 20, leemos entonces en el versículo 20, en el capítulo 17, dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que encontramos, al igual que en el Antiguo, dos cosas. Entonces, el Evangelio y el testimonio. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos acerca de, entonces, el Evangelio es y hace referencia al perdón de nuestros pecados, al perdón de los pecados. Y cuando entonces hablamos acerca del testimonio, entonces estamos hablando acerca de el cumplimiento de la promesa de Dios acerca de la venida de su Hijo Jesucristo al mundo. Entonces, ver de esta manera la Biblia es la forma correcta. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué habla o de qué está entonces girando alrededor de qué el Antiguo Testamento? La ley y los profetas. ¿De qué habla o de qué está girando el Nuevo Testamento? El Evangelio y el testimonio. ¿Qué es entonces el Antiguo Testamento? La ley y los profetas. ¿De qué habla o qué está diciendo la ley? Entonces, que la culpabilidad, mostrando, señalando la culpabilidad del hombre. ¿Qué habla o de qué están testificando los profetas? Acerca de la gloriosa manifestación, la gloriosa venida de el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Evangelio, entonces, esta es la buena noticia acerca de el perdón del pecado de los hombres, y el testimonio es acerca de qué habla entonces el cumplimiento de la promesa de la venida del Hijo de Dios. Entonces, ¡ay! Ya, maravilloso. Maravilloso poder entonces tener presente esto al momento de acercarnos a la Biblia. Porque entonces cuando se lee y no se entiende, entonces la lectura, cuando se trata de leer o cuando se quiere leer y no se sabe o no se entiende, entonces la lectura no es amena. Por eso la mayoría de las personas les aburre leer la Biblia. Porque entonces el común denominador, miren, del 90% de las personas es que yo no entiendo nada. Que no entienden. Entonces, que no entienden. Entonces, como no entienden, pues se aburren y pues no leen. El agua. Entonces, se aburren y por eso pues definitivamente no leen, no les dan ganas de leer. ¿Por qué? Porque entonces uno no sabe de qué trata, uno no tiene claro entonces lo que dice y entonces... pero pues gracias al Señor, entonces ahora nosotros con el entendimiento, el Señor nos da entonces la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, para que podamos entonces disfrutar de nuestro estudio, de nuestra lectura bíblica, sabiendo entonces de qué trata, de qué es lo que entonces, cuál es el tema de la Biblia. Entonces ya, recuerden, hay muchas, digamos, teología y diferentes entonces divisiones, dividen en profetas mayores, profetas menores, en proféticos, en salmos, en yo no sé qué, bueno, una cantidad de cosas. Pero esa, digámoslo, división no es correcta. ¿Por qué? Porque porque lo digo yo. No, porque es que usted no va a encontrar por ninguna parte ese tipo de división, permiso. De que profetas mayores, profetas menores, poéticos,
Deuterocanónico, bueno, tanta cosa. Bien, pero recuerden que entonces estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y específicamente acerca de el convencimiento al mundo de justicia. Y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él hizo referencia a justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. Luego, retomando, entonces para ahora sí que ya yo también me estoy nivelando con todo esto de las interrupciones, retomando entonces, hablando acerca del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde en las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo: no penséis que yo he venido para abrogar la ley, yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces, porque de cierto os digo, óigame una cosa, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una coma dejarán de cumplirse, de cumplirse de todas las cosas que están escritas en la ley. Así que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y enseñe entonces a quebrantarlos, por pequeño que sea, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero que cualquiera que los enseñe y los practique será llamado grande en el reino de los cielos. De cierto os digo, si vuestra justicia no fuera mayor, ojo, mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahora sí. Entonces, bien. La Biblia, en el Antiguo Testamento, por medio de la ley y de los profetas, está manifestando entonces la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios del Antiguo Testamento, que está en la ley y los profetas, hace referencia entonces a las obras, a la obra del hombre. ¿Ven? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, a la justicia de Dios, que es por las obras, y normalmente lo vamos a conocer como las obras de la ley. ¿Qué significa entonces eso? Significa que en el Antiguo Testamento Dios manifiesta que la manera en que el hombre alcanza un reconocimiento de justo delante de Dios es por medio de la obediencia a su palabra. Y para entonces obedecer su palabra, el hombre tiene o debe que, el hombre tiene que actuar. ¿Ven? Ya hemos visto y con el entendimiento hemos aprendido acerca de que hablar de ley, no podemos entonces encasillar como tal al hablar de ley, entonces únicamente pensar en los 10 mandamientos dados por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, sino que entonces hablamos de ley desde entonces el huerto del Edén. La primera vez o cuando se introduce la ley al mundo es en el huerto del Edén. Pero que entonces por fin, entonces los 10 mandamientos no son también la ley. Sí, también son la ley. ¿Por qué? Porque también son entonces mandamientos de Dios, de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es ley, es mandamiento. Pero entonces, maravilloso ya poder entonces nosotros manejar y tener claro que hablar entonces acerca de ley no es única y exclusivamente hablar acerca de los 10 mandamientos como tal o las tablas de la ley únicamente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es entonces importante que tengamos claro o que aprendamos bien acerca de que no únicamente la ley está haciendo referencia, o hablar de ley no puede únicamente hacer referencia a la ley de Dios dada por Moisés al pueblo de Israel, porque entonces
la Biblia nos enseña de que antes de que Dios le diera al pueblo de Israel por medio de Moisés la ley en el monte Sinaí, Dios también entonces ya antes le había dado entonces mandamiento a el hombre que había creado y formado en el huerto del Edén, a Adán. ¿Ve? Y que entonces antes de que aún Dios le hubiera dado mandamiento a ese hombre, en el huerto del Edén, entonces ya existía, ya había pecado en el mundo. Solamente que no se catalogaba o no se, digamos, inculpaba, no se condenaba ese pecado. ¿Por qué? Porque aún no había mandamiento. Porque no había aún mandamiento. Eso lo aprendimos y entonces les dejé para que lo leyeran en Romanos capítulo 5. Ahí está dejando claro entonces de que antes de que el hombre pecara en el huerto del Edén, ya había pecado en el mundo, pero que donde no hay ley no se puede o no se inculpa de pecado. Entiéndame, a nadie le pueden decir que si no existe una ley de tránsito que prohíba andar a 100 kilómetros por hora, a nadie le pueden, digamos, por más malo que aceptado que todos estemos de acuerdo, que a todos nos parezca terrible cómo va a andar ese loco a 100 kilómetros por hora, pero si no hay una ley que lo prohíba, a nadie lo pueden sancionar o a nadie lo van a sancionar por ello. ¿Ven? Entonces, esto es, digamos, maravilloso, como les digo, que nosotros tengamos claro el panorama bíblico con respecto a esta verdad. ¿Por qué? Porque entonces es como la misma Biblia nos da entendimiento, es necesario tener claro el concepto entonces del pecado y del juicio y de la justicia de Dios. Entonces, para todo el mundo o para todas las personas, el conocimiento en común es que el pecado es o se origina en el huerto del Edén, y eso no es verdad. ¿Qué es entonces lo que se origina en el huerto del Edén? La justicia, el juicio de Dios. Porque entonces, como está escrito. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Miremoslo más fácil para que no estemos parafraseando. Yo sé que habíamos quedado de leerlo, pero bueno, tal vez no todos los que están hoy presentes asistieron al servicio o a la enseñanza del lunes en la mañana para la predicación. Perdón. Romanos 5, capítulo 12, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ojo, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Sí o no? ¿Por cuál hombre? Por el hombre en el huerto del Edén, Adán. ¿Sí o no? Dense en cuenta que incluso la que comió, digamos, fue primero la varona. Y sin embargo no está haciendo referencia o no está diciendo que el pecado entró por los hombres o en plural o por la mujer. O como la gente, digamos, si lo dijeran mal dicho, entonces Eva. Está siendo empático, está dejando en claro que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán.
o el hombre en el huerto del Edén. Pero no quiere decir que entonces antes de Adán no hubieran seres humanos. Y no solamente que no hubieran o no existieran seres humanos, sino que entonces también eran pecadores. También mataban, también robaban, también adulteraban, también tenían falsos dioses, también entonces deseaban y codiciaban los bienes ajenos, también mentían. Solamente que entonces, como no había mandamiento, pues entonces no se podía juzgar. O Dios no juzgaba entonces ese pecado porque no había forma, porque no había mandamiento. Entonces dice así, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces volvemos al mismo punto que aquí. Entonces quiero que tengamos, antes de la ley no se enfoque, no nos enfoquemos en pensar que aquí está haciendo referencia a los 10 mandamientos que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel, las tablas de los 10, el decálogo. Aquí está hablando es acerca de antes de Génesis capítulo 2, versículo del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás. Entonces, a esa palabra es la que está haciendo referencia. A esa es la ley como tal en el huerto, que es antes de la ley, en el monte Sinaí, al pueblo de Israel, por medio de Moisés. Pero entonces, ¿qué nos está dejando entonces claro eso? Que entonces el propósito de la ley, dice que en Gálatas, entonces fue añadida a causa de las transgresiones, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces Dios no puede ser justo ni puede hacer justicia, sino entonces antes da mandamiento, ley. ¿Ve? Entonces, digámoslo así, por eso como está escrito en Gálatas, porque todos los que están bajo la ley están bajo el juicio, están bajo maldición. Porque entonces la ley es santa, es buena. Sin embargo, entonces la ley al hombre lo perjudica, porque es por medio de la ley que Dios puede juzgarlo. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, digámoslo de alguna forma, la ley no nos conviene a los seres humanos. A los hombres no nos convendría, perdón. Mucho cuidado porque si no, acuérdese que el Señor dijo que al que cualquiera que enseñare a quebrantar a los pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pongámosle atención. No, en principio nos conviene o no les convendría al hombre, en este caso, porque es por medio de la ley que el hombre está siendo juzgado y está siendo hallado culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Dios dijo, del árbol del bien y del mal no comerás. O sea, el hombre tiene que hacer algo. Entonces, en este caso, el hombre en el huerto del Edén, ¿qué tenía que hacer para alcanzar y tener el estatus de justo delante de Dios? A ver, levanten la mano uno. ¿Qué tenía que hacer? Alguien que conteste. Por favor, alguno, hermano, alguna persona para medio interactuar y con eso de una vez sé si entonces me están escuchando. Ok, bien, aquí ya entonces el hermano Martín. Entonces, y también María Trinidad, muy bien, gloria a Dios. No comer, obedecer, muy bien.
muy bien, pero no comer, obedecer, muy bien, todos muy bien, pero específicamente lo que tenía que hacer era no comer, o sea, dejar de comer, no comer. Entonces eso es o implica una obra, un acto, una acción. ¿Ve? Entonces por eso definimos en el Antiguo Testamento la justicia de Dios, que es por medio de las obras de la ley, donde entonces el hombre tiene que hacer para alcanzar el estado de justicia, justo delante de Dios. Entonces, ¿cómo permanecía ese hombre justo delante de Dios? Pues no comiendo. Obedeciendo, sí, muy bien, pero ¿cómo se manifestaba esa obediencia? No actuando, no comiendo. Entonces la obra de ese hombre era no comer. Entonces la justicia de Dios, que es por medio de las obras de la ley, en el huerto del Edén, no comer. Entonces de ahí para adelante síganla viendo. Con ese entendimiento ya entonces maravilloso poder tener entonces así abierto el entendimiento, leer con gusto la Biblia y véanlo entonces a Noé. Construya el arca. Obedezca, ay sí, yo lo voy a obedecer, pero no es obedecer solamente, es un hecho, un acto. El árbol en el huerto es real, hermano, no vaya a pensar que es una fábula. No vaya a pensar que por más entonces de que Apple lo quiera ridiculizar, entonces, y la gente lo ridiculice, no piense que es una metáfora. No piense entonces que es como el Concilio de Nicea, o como el Papa lo acabó, que hay ahora de turno, lo acabó de decir que sí, eso entonces, digamos, es simplemente una metáfora, algo alusivo, pero que como tal no existió, no había tal árbol. No le crean, no crean. Es real, un árbol. Vea, de ese árbol no coma, no alargue su mano y no coma, no actúe. Noé, construya un arca. Obedezca, ay sí, pero es que me mandó a que pensara, no, a Noé, construya el arca. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Váyase de aquí para allá. ¿Ve? Al pueblo de Israel, entonces haga el sacrificio, tenga los mandamientos, las ordenanzas, construya el tabernáculo, vaya hasta el tabernáculo, lleve el cordero, el palomo, el becerro, entrégueselo al sumo sacerdote, confiese sus pecados, el sumo sacerdote imponga las manos sobre él, degüéllelo y de ahí coja la sangre y póngala entonces en los cuernos del altar, hace la espaldilla y las partes más nobles y una parte para usted y una parte para mí. No es cuento, es actúe, haga. No es metáfora. Hoy usted y yo entonces lo podemos ver o se manifiesta como, pues entonces así como les estoy diciendo, entonces queman candelas, van de rodillas hasta sus santuarios, les prenden velas a los leños, a las imágenes de yeso, les sacrifican, entonces usted ve, tienen en India el dios ratón, el dios mono, les llevan leche, porque los dioses, las deidades también les demandan que hagan, que sean proactivos, que les demuestren de verdad fidelidad, que les demuestren de verdad reverencia, que les demuestren temor. Que mi incienso vaya de rodillas entonces hasta Cartago o camine hasta... haga. No de que yo creo y de que yo sí creo. No. Actúe. De ahí entonces, le repito, se deriva que lo que está manifestado en el Antiguo Testamento es esa justicia de Dios que es por las obras de la ley. ¿A qué está haciendo referencia?
a la obediencia. Sí, claro que sí, perfecto. Pero acuérdese, por eso se dice a las obras. Porque el hombre tiene que hacer. De ahí, es que entonces entiéndame, usted ha escuchado, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces esa es la cosmovisión de lo que es entonces la justicia de Dios, que es por la ley. Donde el hombre tiene que proactivo hacer, y en este caso ¿qué? Pues obedecer la palabra de Dios. Pero lo que Dios les está haciendo o los está haciendo hacer en el Antiguo Testamento es actuar exactamente. Y entonces se acuerdan que por eso les decía que si lo vemos entonces, la ley es mala para el hombre. Es mala para el hombre en ese principio. Pero entonces miremos un momento por aquí que dice... en el capítulo 7 mismo de Romanos, que no estábamos largos, vamos ahí que estamos ahorita en el 5, vamos al 7. Dice, versículo, ya también lo dejamos de tarea, el pecado que mora en mí, claro, el capítulo 7, y les pedí que por favor lo leyéramos todo a partir del 7. Pero miremos entonces en el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo? Y dice así. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Mucho cuidado. Entonces paremos un momento, por favor. Hagamos un paréntesis. Entonces, por fin, ¿qué? La ley es mala. Para, a ver, ¿quién les puedo decir yo? No, pero es que no porque suena feo de pronto. Ok, la ley es mala, pero un ejemplo, para mí la ley no es mala, para mí la ley es buena. Entonces, ¿para quién es mala? Para los que se pierden. Sí, amén, para el injusto. Claro, porque por medio de la ley están siendo condenados. Están permaneciendo bajo la ira de Dios, bajo el justo juicio de Dios. Pero en este caso, para mí, entonces no es mala. Pero entonces, ¿por qué no es mala? Pues, ¿por qué? Porque para mí la ley es la forma, la manera por medio de la cual yo entendí que soy pecador. ¿Ve? Porque fue por medio de la ley, porque yo no conociera el pecado si no fuera por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Literalmente lo dice aquí mismo, no vamos muy largo, en Romanos 3. Capítulo 20. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Dios no se equivoca. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios al dar la ley? Entonces, poder juzgar al hombre. Muy bien, descubrió uno. Pero no solamente juzgar al hombre, porque Dios no solamente es justicia y juicio, sino que Dios es amor y es misericordioso. También, entonces, que por medio de ella el hombre entendiera que es pecador para que pudiera arrepentirse y recibir la gracia. Ya. Entonces, claro que sí. Para el que se pierde,
La ley es mala, para el injusto la ley es mala. Pero para los que hemos alcanzado hoy, por la misericordia de Dios, justicia, entonces no, porque entonces yo no conocería el pecado si no fuera entonces por la ley. ¿Ve? Entonces, esa justicia de Dios del Antiguo Testamento es y gira en torno a las obras de la ley. Recuerde, se basa en qué? En que el hombre debe actuar para alcanzar el estatus de justo delante de Dios. ¿Ve? Pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, entonces se manifiesta entonces la justicia de Dios. Ahí mismo, no vamos muy lejos, en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, como dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero yo no le estoy enseñando que ya no hay que hacer las obras de la ley, porque si le estuviera enseñando eso, seré llamado pequeño en el reino de los cielos, como el que entendió mal, y entonces ahora ya entonces podemos pecar, porque no. Lo que estamos enseñando y el evangelio que estamos predicando, el evangelio del reino de los cielos, no porque haya otro, sino hay unos que lo corrompen, es que la justicia de Dios, que la justicia de Dios hoy activa la forma, la manera por medio de la cual el hombre puede alcanzar el estatus de justo delante de los ojos de Dios, es únicamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, convencer al mundo de justicia, por cuanto me voy al Padre y no me veréis más. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hace referencia a esa obra maravillosa del Espíritu Santo, trayendo convencimiento al hombre acerca de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y anterior lo está convenciendo de pecado por su incredulidad. Y ahora lo está convencimiento acerca de el perdón o la justificación por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y esa es la justicia divina hoy en día. Entonces ya no estamos bajo la ley, entonces como dijo, entonces podemos pecar, que no, en ninguna manera, pecaremos porque no estamos bajo la ley. Léalo con detenimiento, hermano. No, porque no sabéis que si entonces os convertís, entonces el que se deja conquistar se convierte en esclavo de aquel que lo conquista, ya sea del pecado para muerte o de la vida para vida. ¿Ve? Entonces ahí es donde es claro que nosotros debemos tener bien presente qué es lo que la Biblia nos está hablando, qué es lo que en lo que consiste el evangelio del reino de los cielos, qué o cuál es la verdadera gracia. La gracia es entonces que ahora yo no debo o yo tengo que hacer para procurar o para
alcanzar mi estado de justicia delante de Dios, sino que lo que tengo que hacer es creer y vivir agradecido con lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo en la cruz. Y entonces ahora sí, Dios por mí. Maritza, hola, Jesús te bendiga, buenas noches desde Baracoa, Cuba. Oiga, qué cosa más grande, niña. Jesús te bendiga, saludos a Juan Carlos. Entonces, ya no es entonces en lo que yo crea que pueda hacer, según lo que en mi religión o en mi cultura o me digan, o sino que ya entonces es en que ya yo he entrado en su reposo, así como Dios reposó de sus obras en el día séptimo, yo también ya entré en el reposo, en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el que lo hizo todo, al morir en la cruz y tomar mi lugar. Entonces yo ya sé, ya tengo claro de que no es y no consiste en mis hechos buenos o mis hechos justos o injustos o no tan buenos, o si me porté tan bien o si me porté tan mal. Ay, pero entonces está dejando abierto claro que se puede uno portar mal. Claro que se puede portar mal. Pero no se le olvide que de Dios nadie se burla. Y que el pecado trae intrínseco entonces el castigo. Pero ya entonces tengo paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque entonces ya no tengo de qué gloriarme ni delante de ustedes ni delante de Dios. Porque lo único que puedo o tengo es para decir gracias. Es la única palabra que puede salir de mi boca. Gracias Jesús, gracias Dios Padre por enviar a tu Hijo Jesucristo al morir y tomar mi lugar en la cruz por mi pecado. Gracias porque tu misericordia, tu amor, tu bondad me alcanzó. Y cuando usted y yo damos gracias, entonces estamos, digamos, reconociendo de alguna forma, de alguna manera, que no ha sido o no es, porque si yo lo hice, entonces yo de qué tengo que dar gracias. ¿Okay? Porque entonces, como les decía, no es a Dios rogando y con el mazo dando, no es ayúdate que yo te ayudaré, porque no es entonces como en el Antiguo Testamento, donde entonces Dios daba el mandamiento y el hombre obedecía, actuaba, entonces ayúdate que yo te ayudaré. De ahí viene ese refrán, de ahí viene ese proverbio. Porque en síntesis eso es más o menos de lo que está hablando el Antiguo Testamento. De que entonces Dios le ayuda al hombre dándole mandamiento y el hombre entonces se ayuda obedeciéndolo y actuando. Pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no es de esa manera. Ahora no es ayúdate que yo te ayudaré, sino que entonces ahora es como vimos el domingo en Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo se lo dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo diría en el Antiguo Testamento? ¿No te he dicho que si obedeces verás la gloria de Dios? En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque la justicia divina hoy se manifiesta a través de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo que yo no veo, pero estoy seguro, es que el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió, murió, resucitó y murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, y de allí vendrá nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Sí, amén. ¿Ve? Entonces, eso es ya haber entonces alcanzado la gracia, la justicia de Dios, que consiste en que ya yo, para presentarme delante de Dios,
el si me porté hoy bien o me porté hoy no tan bien, o si no tuve tantas chichas, o si no fui tan malcriado, o si no me jalé tantas tortas, entonces puedo, ay sí, qué bueno es, qué alegría, hoy sí puedo estar aquí de rodillas delante de Dios, ¿no? Y hay días entonces que uno le va mejor y no peca tanto y no hace tanta maldad y no comete tantos errores y no se le salen tantas chichas pero en la gracia yo sé que tengo o puedo de las dos formas, a como haya estado el día, no importa. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo derramada fue y es eficaz desde ese día hasta la eternidad. Desde ese día que murió y derramó su sangre preciosa en la cruz hasta la eternidad. Y la Biblia me enseña a mí en Lamentaciones que por sus misericordias no hemos desfallecido porque nuevas son cada mañana. Y que del pecado mío hoy el Señor mañana se olvidó. Y que no me tiene entonces en la cuenta ni el cúmulo, ni nada por el estilo, como de alguna forma, antes de haber recibido la gracia, yo pensaba o yo creía, o mi corazón me lo decía, o el diablo me tenía engañado. ¿Ve? A Dios el pecado nuestro se le olvida, pero el pecado, una vez que escuché, de lo único tal vez bueno que escuché cuando estaba en la religión, entonces era que como la Biblia dice que el Señor los pecados los arroja a lo profundo del mar, por allá le escuché a uno decir que hay muchos hermanitos que creen al diablo que es entonces buzo, que va al fondo del mar y desentierra los pecados y se los recuerda. Entonces sí, Dios echa los pecados a lo profundo del mar, dice la Biblia, es donde nadie puede llegar, y lo que llega allí, no sé cuántos sepan, la alegoría que está usando en la Biblia es maravillosa, porque mire que está dando testimonio de esto. Vamos a mirar un momento, por favor, en el profeta Nahum, capítulo 7. Capítulo 7, 19. Dice así: Él volverá a tener... ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ay, esperen un momento porque mi Biblia es nueva, pero ¿qué tiene aquí? Voy a escuchar, pero la echaron, oigan, llena de basura. Ah, la puya, mira. Le dieron un poco de retazos a esto. Qué feo. Capítulo, 7, versículo 18. Leámoslo por favor para que veamos entonces cómo el Antiguo Testamento lo está diciendo. ¿Quién? ¿Miqueas? No, Miqueas no, yo dije Miqueas. Ay, perdón, sí, Miqueas. Ay, perdón, estoy viendo aquí Nahum abajo, gracias por corregirme. Capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ojo, mire a donde está diciendo el profeta que los va a echar, a lo profundo del mar. Estamos hablando del profeta Miqueas, o sea, fácil, 500 años antes de Cristo. Y ya está diciendo que el punto donde los va a poner es, ¿dónde? En lo profundo del mar. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que a lo profundo del mar, entonces
hay algo que ocurre, hablan de la fosa de las Marianas, que es digamos, el lugar más profundo de la Tierra, que es prácticamente inhóspito, inexplorado y desconocido para el ser humano. ¿Por qué? Porque entonces ha sido o fue más fácil incluso llegar a la Luna, y tal vez le echan más números y hay más probabilidades de que lleguen a Marte, que de alguna forma desciendan a lo profundo del mar, porque hay un punto ahí, y es que la presión es tal que todo lo que pase de determinada distancia se desintegra. Esa es la característica. O sea, envían sondas y con, digamos, algo de esta tamaño, de esta dimensión, un submarino, y se desaparece, se desintegra. O sea, la alegoría que está haciendo ahí 500 años antes de Cristo es que los pecados ya no están. Así es, todo lo que llega allá a lo profundo del mar, a esa temperatura, a esa distancia, la presión es tal que lo desintegra, lo pulveriza. No queda recuerdo, no queda memoria. O sea, le pasa como el cordero que, ¿te acuerdan? Que es enviado al desierto para Azazel. Imagínense soltar una oveja en pleno desierto. Le queda lo que queda de una galleta en la puerta de un kinder. Usted sabe que puede quedar de una galleta en la puerta de un kinder. O sea, queda como la canción, que no quede huella, que no. No queda huella, no queda nada. Que no queda docinio. Entonces, eso es lo que estaba queriendo dar a entender. Entonces, todo ese conocimiento, todo eso es lo que hace que yo pueda y disfrute entonces de una correcta relación con Dios, y disfrute entonces y tenga la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, del pecado, de la maldad que hay en mi vida, de la debilidad de mi carne, de la concupiscencia de mi corazón, entonces toda mi relación con el Dios que me creo que es lo más grandioso y lo más importante para mí, gira en torno no a mi incompetencia, no a la debilidad de mi carne, a el mundo que me rodea, a la presión de la hueste de maldad, a lo que yo haya hecho o dejado de hacer, sino que gira en torno a el que es bueno, es perfecto, cuya obra es perfecta, gira en torno a el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, de su Hijo al morir en la cruz y tomar mi lugar y derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Eso me da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Lo más importante para mí como hijo de Dios es la relación con mi Padre. Y qué grandioso y qué maravilloso saber que esa relación mía no está basándose o no se basa en mi incompetencia, en mi capacidad, en mi intelecto, en mi esfuerzo, en mi dedicación. Ay, entonces, ¿para qué esforzarse y para qué dedicarse? ¿Para qué si ya Jesucristo lo hizo todo? Amén. Sí, amén. Lo que pasa es que entonces el Señor nos enseña y nos habla acerca de algo más allá de esa gracia, y es entonces los tesoros en el reino de los cielos, los galardones para la vida eterna, lo demás os será añadido, de todo lo que el hombre ciertamente cosechare, también sembrare, también de eso cosechará. Y entonces por eso, entonces me anima a que me esfuerce, y por eso yo me animo y me esfuerzo, porque también entiendo que la fe sin obras es muerta. ¿Se acuerda que lo dice literalmente en Santiago? Y ahí es donde está el dilema. Vamos a mirar para dejar de una vez claro ese punto, para que no haya confusión y no confundan y no confundamos y no nos confundan. En Santiago, capítulo 1, versículo 14. Al igual que hoy, no se preocupe, también antes, en la época de nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia al comienzo, ya existía
la secta Creciendo en Gracia. Ya existían los salvos siempre salvos, no es de ahorita. ¿Por qué? Porque entonces desde el principio el evangelio fue corrompido y la Biblia nos da testimonio acerca de esa verdad. Y nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esa verdad. Entonces en guerra advertida, ¿cómo es que es? Guerra advertida, guerra avisada no mata soldado. Y bien, entonces en Santiago capítulo 2, vamos allí, a partir del versículo 14, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Ojo, porque entonces de ahí usted sabe, la secta cualquiera, o sea, las muchas de las tantas, pero voy a citar una de las tantas, la Iglesia Católica. Entonces por eso, y toman este versículo como caballito de batalla para justificar entonces de que la gracia o la justicia de Dios, que es por medio de la fe, lo que acabamos de aprender, no es únicamente suficiente, sino que Dios dice: ayúdate, que yo te ayudaré. Y entonces eso es lo que ellos predican, y es entonces la ley. Y por eso están bajo maldición, y por eso meten bajo maldición a todos los que entonces acobijan bajo sus alas. A todos los que se cobijan, perdón, bajo sus alas. Porque entonces literal, entonces cogen este versículo, lo sacan de contexto y lo convierten en un pretexto. Entonces no como los de Creciendo en Gracia o los Salvos Siempre Salvos, otras sectas, para entonces decirle que puede vivir descaradamente como le dé la gana, que al fin y al cabo la que peca es la carne, pero el espíritu ya fue salvo, sino que entonces es, digámoslo de alguna manera, otra forma de tergiversar o de predicar otro evangelio, que entonces, como dice la Biblia en Gálatas, si alguien os predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, el tal sea anatema, maldito. Y pues enseñan un evangelio de maldición, y pues todos los que lo siguen están bajo el juicio de Dios. Entonces bien, tergiversan este versículo, y bueno, vamos a mirarlo para que entonces tengamos claro el entendimiento con respecto a él, y pues no seamos confundidos ni confundamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces de ahí, como les decía, hablando específicamente de la Iglesia Católica, entonces ellos enseñan que además entonces de la fe, que es importante y es, digamos, la mitad de la salvación, entonces hace falta las obras de misericordia. No se olvide de las obras de misericordia. Y tienen entonces un listado y enseñan en su catecismo y en su doctrina lo que se conocen o se llaman como las obras de misericordia. Y esas obras de misericordia entonces son el complemento a lo que es la gracia. O sea, la sangre de Jesucristo es importante, sirve, pero no se puede quedar solo con la sangre de Jesucristo. Además, es necesario que practique las obras de misericordia. Ya. Entonces, la sangre, según ellos, la sangre y el evangelio que predican, otro evangelio que lo han pervertido, no porque exista, no porque haya otro. Entonces, en ese otro, su evangelio que ellos enseñan, que ellos predican, dicen literalmente que la sangre de Jesucristo no es suficiente. Y el que lea esta porción sin el entendimiento, pues entonces eso es también de alguna forma lo que va a leer. Pero entonces eso no es lo que dice. Porque entonces ya sabemos que por las obras de la ley ningún hombre se justificará delante de Dios,
porque por medio de la obra, por medio, perdón, de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia o qué es entonces lo que este Jacobo, el hermano del Señor, Santiago en latín, ahora aquí escrito que nosotros estamos viendo, está haciendo referencia? Pues está haciendo referencia efectivamente a, como les digo, ese otro grupo, entonces, como creciendo en gracia, esas otras sectas, como creciendo en gracias o salvos siempre salvos, donde se manejan entonces y hablan acerca de disparates tales como la predestinación, como entonces la voluntad y la soberanía absoluta de Dios y el no voluntad por parte del hombre, y cosas como las que les acabé de mencionar. No importa cuánto peque o cómo peque, de alguna manera la que peca es la carne, pero el espíritu ya no puede pecar, porque Dios, la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literal, no hay pecado en el mundo, porque el pecado entonces es no creer. Así que pues, pero no se puede separar. Yo le decía a uno, pero es que dice que cualquiera, usted me está predicando en la ley, no, pero es que pues yo le estoy enseñando porque dice que cualquiera que dijera, entonces, no, pero es que usted me está predicando la ley, viejo, porque de alguna manera ya el Señor murió en la cruz, ya Él entonces pagó por mi pecado y yo creo en eso y ya. No hay problema, viejo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ok. Y bien, entonces el ejemplo que está poniendo aquí es específico. Porque, pues, como les decía, entonces muchos estaban, o hoy en día están creyendo, están pensando que la fe es decir yo creo. La fe es decir yo creo. Y eso es entonces efectivamente tener fe. Pero la justicia de Dios, que es por medio de la fe, entonces, aunque hablamos de ella y se manifiesta en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no tiene su origen como tal en el Nuevo Testamento en sí mismo, sino que tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y tiene su origen en el Antiguo Testamento y tiene entonces ese origen que lo manifiesta en el Antiguo, se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de Abraham. Lo dice así literalmente en, veámoslo, Génesis 15. En un momento, por favor, que es que con Biblia nueva no es fácil, disculpen, no es por rajarles, pero con Biblia nueva se dificulta un poco la cosa. Tiene sus hojitas muy pegadas y ya me dijeron que no se les puede echar saliva porque se pudre. Entonces toca es ahí poco a poco. Madre, pero qué cosa se sufre con esto, ¿yo? No se puede, no se puede. Ay, casi. Y con esto es coronavirus y todo eso menos. Ay. Ay, espere que no se deja. Ay, que no se deja. Ok, aquí ya se dejó. Entonces, está haciendo aquí escúcheme bien, Génesis 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me harás siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa de mi casa es ese Damaseno Eliezer?
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuántas las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuándo le fue contado por justicia? ¿Antes o después del antiguo pacto? ¿En el nuevo pacto o en el antiguo pacto? Entonces ahí es donde usted y yo vemos que de alguna forma el velo, a través del velo, ya usted y yo podemos ver cómo esa entonces justicia, que es por medio de la fe, entonces Dios también la estaba manifestando, la estaba revelando. ¿Por qué? Porque entonces Abraham dijo: Dios, sal de tu tierra y de tu casa y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y entonces Abraham alcanzó el estatus de justo delante de Dios al obedecer, al salir de su tierra y de su parentela. ¿Cierto que sí? Pero aquí estamos viendo entonces que creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Y que entonces esto es la sombra de lo que sería o lo que va a ser, digámoslo de alguna forma, la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué fue lo que le dijo? Vea, le mostró ¿qué? El hijo que ya le había nacido y no había hijo. Le mostró las estrellas del cielo. Le dijo así: mire, tal cual como hay tantas estrellas, así será su descendencia. Y Abraham no tenía aún ¿qué? Ni siquiera un hijo. Entonces, ahora sí, la fe es recuerden, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Abraham creyó a Dios, que es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y esa es la sombra de lo que sería como hoy entonces esta justicia, manifestación de esta justicia, que es por medio de la fe, no por obras. Sin embargo, entonces Abraham posteriormente, miremos por favor, ahí lo tienen. Y le dijo en el 7: yo soy Jehová que te saqué de Ur de la tierra de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme unas becerras de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad en frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y pone entonces ahora aquí, volviendo, vamos rápidamente nuevamente a Santiago, capítulo 2. ¿Se acuerda que estamos entonces ahí aprendiendo? Capítulo 2, pero ahora vamos entonces al 20. Y pone como ejemplo, escúcheme bien: mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Entonces lo que está dejando claro, mis hermanos, es que pues sí, efectivamente
Entonces, una fe denominacional porque pertenece y se llama a sí mismo cristiano o a una iglesia cristiana. Una fe, entonces, porque diga yo creo, los demonios también creen, no es entonces, digamos, cierta si no es o no se manifiesta a través de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hablar acerca de si ve a su hermano que está en necesidad, tiene hambre, tiene frío, y usted le dice, vaya y que Dios lo bendiga, donde el Señor Jesucristo lo que enseñó fue a todo el que te pida, dale, donde el Señor entonces enseñó ser misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso, donde el Señor Jesucristo está enseñando entonces y partió a sus discípulos y dio el pan, que no hay y no tiene entonces ninguna relación con Jesucristo ni la fe en Jesucristo, el que de alguna manera tiene bienes de este mundo y no ama y no a través de ellos manifiesta el amor de Dios al prójimo. No puede decir que es cristiano. Ah, sí, yo creo en Cristo y yo creo que murió en la cruz y yo creo que derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Pero hasta ahí. Pero ya yo como decir algo, ponerme a predicar el evangelio, servir en la iglesia, a lavar los baños o a recoger las sillas o a ponerme a poner en el sonido o a recibir hermanos o ponerme a de pronto darle comida a los necesitados y compartir entonces o a todo el que me pida darle para que se lo gasten en droga. No, yo hasta allá no. No, yo solamente creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por mis pecados. Ya de ahí para allá, ya, yo no. Entonces, eso es a lo que está haciendo referencia, mis amados hermanos. Entonces podemos ver cómo entonces el ejemplo de Abraham. Entonces Abraham era obediente a la palabra de Dios. Abraham era un hombre de fe. Porque es que entonces absolutamente lo que Dios le prometió, entonces Abraham entonces no lo veía, pero le creía a Dios. Y entonces iba Dios dándole mandamiento para que hiciera y conforme iba pasando el tiempo, él iba obedeciendo, haciendo lo que Dios le decía y con eso entonces manifestaba que realmente su fe era cierta y fue llamado amigo de Dios. O sea, Dios puede confiar en Abraham. Dios confiaba en Abraham porque sabía que entonces Abraham entonces era un hombre de fe. ¿Pero era de fe o era obediente, pastor? Pues muéstrame tus obras por la fe y tu fe por mis obras. Y yo digo, tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por las obras. Tenía fe, pero era obediente, porque tenía fe, porque esa obediencia que entonces Abraham manifestaba era producto de que él creía la palabra de Dios, y el creer a la palabra de Dios lo hacía actuar, no al revés, ¿ve? No al revés. Y veámoslo allá, los invito para que entonces ya, porque entonces estamos en tiempo, lo vean acerca de entonces en Hebreos 11, no solamente Abraham, ahí entonces habla acerca de los grandes, llamémoslo así, héroes de la fe, y empieza por Noé y sigue con Abraham y así, porque pues de alguna forma es en la sombra la parábola, donde esos hombres entonces eran hombres o fueron hombres de fe, pero que manifestaron esa fe con sus actos. Amén. A eso es que está haciendo referencia. No entonces a que yo, a la sangre de Jesucristo, al Hijo de Dios, tengo que añadirle para alcanzar la justicia divina. Porque eso no se toca. Eso no se negocia. Eso no se toca. Es por gracia, porque si ya es por obra no es por gracia, porque al que entonces
trabaja no se le entonces toma el trabajo como gracia, sino como obra. Y no es por obras para que ninguno se gloríe, sino por gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y lo único que entonces ahora nosotros debemos entender, la obra del Espíritu Santo al convencer al mundo de justicia, es que podamos entonces creer a esta verdad. Que hoy la justicia de Dios, la forma por medio de la cual los hombres alcanzamos el estatus de justos delante de Dios, es por medio de creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces que sea el Espíritu Santo convenciéndonos y usándonos entonces con poder para convencer al mundo de justicia, de la fe, entonces de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en el que Él envió al mundo a morir, a resucitar y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vamos entonces a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mi hermana María Teresa, mi hermana Angie, el hermano Marco Mauricio Sánchez, el Señor Jesús los continúe bendiciendo a todos. Josué, el Señor te bendiga. Y bueno, entonces también recordarle, mis amados hermanos, el sábado Dios mediante, entonces a partir de las 7:30 estamos con nuestra reunión de servidores, están cordialmente invitados. Además también recordarles el culto el domingo, por favor separar sus espacios. A los más pequeños, escuela sabatina, por favor estar atentos para conectar a los chiquitos. Y bien, entonces estudio el viernes en la noche con nuestro amado hermano Rafael y continuamos con oración, lectura e intercesión, entonces hasta el día sábado. Un beso y un abrazo, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Buenas noches para todos. Chao, chao.